Lo que vamos a analizar ahora es cómo se refleja esa brecha en los sistemas de protección social, sabiendo que el reflejo no va a corresponderse exactamente con la brecha porque hay múltiples factores que varían el impacto, y lo vamos a ir viendo, y además resulta curioso y llamativo. Primero, porque el reflejo más fiel del mercado de trabajo en los sistemas de protección social lo vamos a encontrar en el segmento contributivo, que es el que tiene o debería tener una relación directa entre la calidad y cantidad de empleo y la protección social cuando es necesario. Tenemos, por tanto, un segmento asistencial, que es un factor de corrección sobre el mismo. Pero luego tenemos, tanto en materia de desempleo como en materia de pensiones, que son los dos aspectos en los que nos vamos a centrar, tenemos otras variables que hacen que las brechas sean diversas. Apuntaba Elena uno de los elementos clave: la intensidad del contrato a tiempo parcial. En mujeres, el hecho de que 1 de cada 4 mujeres tengan un contrato a tiempo parcial cuando solo un 7% de los hombres tiene un contrato de esas características, es un factor que va a determinar un primer impacto. Si hablamos de desempleo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y llama muchísimo la atención, es la tasa de cobertura. La tasa de cobertura del sistema, que estamos planteando de manera reiterada, que se sitúa ahora en torno a un 56%, es decir, un 56 de cada 100 personas en paro tienen algún tipo de cobertura o prestación. Si la descomponemos por razón de sexo, nos encontramos con que tiene un diferencial de 10 puntos porcentuales. Y además, esta es una constante. Ahí, bueno, en el informe lo tenéis, el cuadro está también aquí en pantalla, pero vemos cómo, con independencia de que caiga o suba la tasa de cobertura, nos encontramos con un diferencial de 10 puntos. En este momento, en 2017, con una tasa de cobertura media del 56%, un 62% de los hombres tienen alguna cobertura por desempleo, con mayor intensidad en las contributivas, y las mujeres menos, y las mujeres con más intensidad en las asistenciales y los hombres algo menos. Es decir, hay más porcentaje en asistenciales de mujeres, más porcentaje de hombres en contributivas. Pero en media nos encontramos con que ese 56%, 56 de cada 100 personas tienen algún tipo de prestación, son un 62% en el caso de los hombres y solo un 52% en el caso de las mujeres. Y si analizamos la evolución desde el año 2013, vemos que con las diferentes variaciones esa es una constante. Por tanto, ahí tenemos un primer elemento que tiene además un impacto directo en relación con los sistemas con los contratos en origen, por tanto, con el tiempo parcial. Tenemos, por otro lado, en cuanto a la cuantía media de las prestaciones, una llamativa diferencia también. Nos encontramos con que la cuantía media ha caído para todo el mundo. La reforma del sistema de protección por desempleo del año 2012, que como sabéis incrementó la cotización a la seguridad social a cargo del desempleado y disminuyó a partir del 6º mes al 50% la cobertura también, ha significado una bajada de la prestación media que reciben las personas en paro. A eso hay que sumarle que mucha gente, parados de larga duración y muy larga duración, salen de la prestación contributiva y pasan a la asistencial, lo cual también incide en la bajada. Bueno, si hablamos en términos medios, la bajada se sitúa de 859,7 euros que teníamos en el año 2012, hemos pasado a 804,2 euros. Esa es la prestación media. Pero si descomponemos eso por sexo, nos encontramos con que el diferencial se sitúa de manera también estable, como hemos visto antes, en torno al 15%. En este momento, 2017, las mujeres tienen una prestación por desempleo media de 755 euros, los hombres de 884. El diferencial, por tanto, es un 14,62%, pero tenéis también un cuadro que muestra claramente la evolución desde el 2012 y vemos que esto es una constante. Por tanto, la estructura del mercado de trabajo tiene un reflejo muy directo en la prestación por desempleo. Alguien podría decir por qué ese diferencial es menor que la brecha que hay en el mercado de trabajo. Bueno, pues fundamentalmente porque el sistema de protección por desempleo tiene un sistema de límites en las prestaciones que mitiga el impacto de los mayores salarios en los hombres. El hecho de que haya una prestación máxima del sistema de protección por desempleo del 70% en los 6 primeros meses, del 50% después, hace que toda la intensidad de la brecha del mercado de trabajo no se vea reflejada porcentualmente en el sistema de protección por desempleo, pero sí de manera muy directa. Si pasamos al sistema de pensiones, bueno, sistema de protección por desempleo, quiero hacer una mención.
los factores de corrección que tiene la brecha de género procedente del mercado de trabajo en el sistema de protección por desempleo son mínimos. Y los que han tenido tienen más que ver con sentencias de los tribunales que con decisiones gubernamentales o con capacidad por parte del acuerdo entre interlocutores sociales y gobiernos para corregirla, como sí veremos que ha ocurrido en el sistema de pensiones. Pero en el sistema de protección por desempleo no ha habido voluntad de que haya resultados en el marco del diálogo social y es una necesidad sobre la que venimos incidiendo de manera muy clara. No recordaré más que la iniciativa legislativa popular que tenemos en el Congreso y que esperamos que en las próximas semanas tenga novedades en cuanto a su tramitación y que lo que hace es completar los vacíos de cobertura del sistema de protección por desempleo. No se ha actuado sobre el sistema de protección por desempleo y, por tanto, la brecha es reflejo fiel del mercado de trabajo, reducida solo por las propias limitaciones de la cobertura del sistema de protección por desempleo. Si hablamos de pensiones, nos encontramos con dos situaciones que me gustaría destacar. Una de ellas es la situación general de las pensiones sobre el colectivo total de pensionistas. Y ahí es donde tenemos una brecha más amplia que la del mercado de trabajo. Tenéis unos cuadros que detallan en todos los casos, pero vamos, la podemos situar en el entorno del 37%. 36,7, 37% es el diferencial de pensiones medias entre hombres y mujeres, con una diferencia peculiar, y es que en las prestaciones de viudedad el diferencial es al revés, es decir, es más favorable a las mujeres que a los hombres. Pero esto no deja de ser otra manifestación de la diferencia o de la brecha de género. ¿Por qué las pensiones de viudedad, que cobran en más de un 92% mujeres, las cuantías medias de las pensiones son mayores para las mujeres que para los hombres? Pues porque los hombres acceden a menos complementos a mínimos que las mujeres. ¿Y por qué acceden a menos complementos a mínimos que las mujeres? Porque los hombres tienen pensiones propias. Y en el caso de las mujeres, muchas de ellas solo tienen la pensión de viudedad y, por tanto, son más beneficiarias de complementos a mínimos porque tienen pensiones más bajas. Por tanto, esa es una primera peculiaridad. Segunda, el diferencial en pensión media es un 37%. Pero si diferenciamos lo que ha ocurrido con todas las generaciones que ya han llegado a la jubilación y que acumuladas a lo largo de los años hoy están percibiéndola, por tanto, las brechas del pasado, nos encontramos con ese 37%. Sin embargo, si analizamos los colectivos de hombres y mujeres que están llegando a la jubilación en los últimos años, vemos que la brecha se reduce al 22%. Por tanto, tenemos una brecha muy significativa, prácticamente igual que la del mercado de trabajo, en las nuevas pensiones de jubilación y una brecha mucho más amplia en las anteriores. ¿Por qué se produce este efecto? Pues se produce por varios motivos. El primero, porque el 51% de las pensiones las cobran mujeres. Pero, sin embargo, poco más de un tercio de las pensiones de jubilación son de mujeres. Es decir, el mayor peso relativo de las mujeres cobrando pensiones es porque son el 92% de las pensiones de viudedad, las más bajas. Y, sin embargo, en las pensiones más altas, las de jubilación, las mujeres son algo más de un tercio. Hay un factor que ayuda a reducir la brecha, y es que las mujeres son cada vez más. De hecho, los datos que presentamos en el informe es que han pasado de ser un 33% de las nuevas altas de jubilación a casi un 40% en 2017. 2013, un tercio de las pensiones de jubilación nuevas eran mujeres. 2017, casi un 40% de las pensiones de jubilación nuevas son mujeres. Esto mejora la posición relativa y justifica una parte de esa disminución. Otra parte de esa disminución la tiene el comportamiento de los complementos a mínimos. Ya veremos después que es la principal medida de corrección de brecha de género que tiene el sistema de pensiones. Y una tercera parte, y una tercera razón, es el conjunto de medidas que estas sí, en el ámbito del diálogo social o en el ámbito de decisiones adoptadas a lo largo del tiempo, permiten corregir parcialmente, muy parcialmente todavía, la brecha de género en relación con las pensiones. ¿A qué me refiero? Bueno, están detalladas de una manera bastante clara en el informe, pero nos encontramos con diferentes medidas. Las voy a relatar solamente
Y vemos un poco en ese cuadro que tenemos ahora en pantalla, lo tenéis también en el informe, tenemos los efectos. Para determinar la pensión de una persona, los dos elementos fundamentales, hay muchas variables en el sistema de seguridad social, pero hay dos, que son cuánto ganan las personas, cuánto ganan durante el periodo que se utiliza para determinar la pensión, y dos, cuánto tiempo han cotizado. Se han adoptado distintas medidas para corregir la diferencia entre la protección social en materia de pensiones de mujeres y hombres, con distintos efectos, y es lo que me gustaría destacar, y creo que es una de las aportaciones más originales que tiene el informe y que desgraciadamente no vemos en demasiados informes por otro sitio. Hay algunas de las medidas que se han adoptado que van al meollo del problema, es decir, las mujeres interrumpen más que los hombres su vida laboral por cuidado de hijos, por cuidado de familiares. Eso interrumpe su vida laboral y hace que tengan un periodo de cotización inferior. Ese periodo de cotización inferior tiene un impacto directo en las pensiones que cobran. Además de la brecha salarial, que tiene un impacto directo también en las pensiones que cobran. Buena parte de las medidas que se han adoptado van directamente a ese problema. Esto significa que se reconozcan acuerdo de pensiones del año 2011, 9 meses de periodo cotizado adicional a aquellas personas que han interrumpido su vida laboral para cuidar a sus hijos entre 9 meses antes del parto y los 6 años de edad. O, acuerdo de pensiones del año 2011, aumentar el periodo de excedencia por maternidad que se entiende cotizado a todos los efectos hasta 3 años, por cada hijo. Y que pueden acumular por cada hijo sin límites. Hay un límite de 5 años cuando opera conjuntamente con los 9 meses que acabo de plantear, pero si no, no lo hay. Como existe cuando hay una interrupción de vida laboral, una excedencia por cuidado de familiares. Y tenemos también un periodo cotizado, que se entiende cotizado por esa fórmula. O hasta 2 años cuando hay una reducción de jornada por cuidado de hijos. Todas esas medidas que hemos ido pactando e incorporando al sistema de pensiones añaden periodos cotizados a quienes han interrumpido su vida laboral para atender a familiares o a hijos con reducción de jornada o con suspensión del contrato de trabajo. Y eso apunta directamente al corazón del problema. Luego hay otras dos medidas, una la más potente de todas, que son los complementos a mínimos, y que es la que tiene un impacto más claro en la reducción de la brecha de género, y que explica en buena medida esa bajada del 37 al 22, pero que tiene sobre todo un potencial en el número de personas beneficiarias muy alto. Estamos hablando de dos elementos que me gustaría destacar. Primero, que el gasto anual que dedicamos a complementos a mínimos son 4.800 millones de euros. Segundo, que la pensión media de quien cobra complementos a mínimos mejora en 219 euros cada mes. Y los complementos a mínimos, 2/3 de los complementos a mínimos los cobran mujeres. Por tanto, el impacto es muy relevante. Insisto, 219 euros mes y 4.800 millones al año. Junto a esto hay otra medida adoptada, en este caso al margen del diálogo social, que tendrá impacto y que tiene relevancia también, y que tiene un carácter más generalista. Estoy hablando de la mejora de pensiones que se produce a partir del 1 de enero del año 2016 a las personas, a las mujeres que se jubilan a partir de ese momento por los hijos que han tenido. Sabéis que se puede mejorar si has tenido 2 hijos un 5%, si has tenido 3 un 10%, si has tenido 4 o más un 15%. Esa medida, que la ministra de Empleo reiteradamente presenta como el modelo de disminución de la brecha de género, compara bastante mal con las otras que estamos planteando, pero es importante también. Nosotros no le vamos a restar importancia a esa medida y reduce brecha de género, pero conviene ponerla en su sitio. El incremento de pensión derivado de esa medida, de las 317.000 personas que ya le están cobrando, es de 55 euros al mes, frente a los 219 de los complementos a mínimos. El gasto anual que le estamos dedicando a esa medida, que será creciente sin duda, hoy son 238 millones, frente a los 4.800 de los complementos a mínimos. Por tanto, el potencial de la medida es completamente distinto. Luego, además, la medida tendrá que ser objeto de revisión en el futuro. ¿Por qué? Porque es una medida indiscriminada, generalista, nosotros no nos oponemos a ella,
pero tiene exclusiones relevantes. Primero, bueno, la exclusión fundamental es que solo afecta a las mujeres que se han jubilado a partir del 1 de enero del 2016. Todas las anteriores no tienen ningún impacto positivo. Segundo, tiene exclusiones clamorosas. Las familias monomarentales con un solo hijo no lo tienen. Es decir, si hay dos progenitores, 2 hijos sí, una familia monomarental con un solo hijo no lo tiene. Y tercero, que entendemos que deberían ser financiadas con cargo a los presupuestos del Estado y no lo están. Por tanto, es una medida también relevante, pero es una medida que tiene un alcance más general, no va al centro de las personas que han sido perjudicadas en relación con su vida laboral y que tiene esas características que acabo de comentar. Bueno, si vemos el impacto de la brecha en ese cuadro, vemos cómo se va reduciendo de manera clara, y me gustaría, para terminar, lanzar otro elemento que es muy importante. En la reducción de la brecha hay un elemento adicional, y es que, como consecuencia de este conjunto de medidas, las pensiones medias de las mujeres están creciendo en los últimos años a razón de un 3,5% anual. Un 3,5% anual. Sin embargo, si hacemos el mismo ejercicio y lo dirigimos a los hombres, la pensión media de los hombres en los últimos años están creciendo al 0,52% anual. Es decir, se reduce la brecha, pero en algunos asuntos la brecha no se reduce porque mejoremos la situación de las personas que la padecen, sino porque disminuimos, como consecuencia de lo que está ocurriendo y empieza a tener efectos en los sistemas de pensiones en el mercado de trabajo, las pensiones medias nuevas de los hombres en este caso. Bueno, este es un poco el marco que queríamos destacar, y luego yo no voy a entrar en ello, ahora Unai lo planteará. Lo que planteamos es una serie de medidas que casi todas ellas vienen a coincidir. Quiero terminar como empezamos, enlazando este informe sobre brecha y protección social con las medidas que ya proponíamos en el informe de brecha en el mercado de trabajo, porque el origen de la brecha en el sistema de protección social está en el mercado de trabajo, a la que hay que añadir claramente otra más, y es seguir profundizando a través del diálogo social y de los acuerdos en medidas que sigan disminuyendo la brecha en materia de protección social. En pensiones, las que ya hemos implantado, que son muchas, pero hacen falta más, y en desempleo, que son muy pocas y se han planteado de manera muy escasa. El último acuerdo alcanzado en esta materia fue en agosto del año 2013, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo y del Tribunal Constitucional, y que lo que permitió fue garantizar a todas aquellas personas que tienen trabajos a tiempo parcial durante 15 años que accedan a la pensión, porque antes no tenían acceso a la pensión porque se les computaba solo la parte de jornada. Este es el último acuerdo en el ámbito del diálogo social que ha permitido reducir brecha de género, porque claramente beneficia a las mujeres, y donde lo que se está poniendo en evidencia es la necesidad de seguir ahondando en esa materia. Muchas gracias.